Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente en este tema que he titulado El poder de nuestras emociones en la construcción de nuestra realidad. Espero que sea un tema útil para todos ustedes, que les agrade, que sea interesante y sobre todo que aporte algo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Gabriel, qué gusto que estés aquí. Me da mucho gusto. Blanca Luz de la Cruz, qué gusto que estés aquí. A la psicóloga Minerva Jiménez, y Martínez Martínez, Heréndira Casit. Qué gusto que estés aquí, por supuesto que estés aquí. Aniesme, eh, María Carmen Noble Cuevas, mamita linda, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Aliyalit Fuentes, qué gusto, te mando un abrazo con mucho cariño. Blanca BM, Elvia García, un abrazote hasta Tepeji del Río, qué gusto. Y bueno, pues a todas las personas que están aquí, como cada viernes, de verdad que es un gusto para mí enorme que me acompañen. Mimi Gómez, Lagunas, Kelly Palafox, Miguel Ángel García Montoya, Miguel Ángel Bermúdez, Heréndira. Hola amiga, qué gusto, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Nelly Moreno Mejía dice, ay, pues un abrazo también para ti. Pati Aguilar, Blanca Lilia Rosas Camacho, un abrazote hasta Puebla. Pati Aguilar en Veracruz. A ver, se me pasan muy rápido. Braulio Ulises Paredes, un abrazote hasta Pachuca. Clara Felisa Freire López, qué gusto, también a mí me da mucho gusto que estés aquí, Clarita, y me va a dar más gusto que me acompañes uno de estos viernes. Claudia Beatriz, un abrazote hasta Chetumal, qué gusto, muchas gracias. Luce Martínez, Norma Rivera, un abrazote grande, grande hasta Jesús Carranza. Rosita León, un abrazo hasta mi pueblo querido. Margarito Bautista Nava, eh, un abrazo hasta Acapulco. Serena Altamirano Mujica, Norma García, de Colombia, de Cali, Colombia, Norma García, qué gusto de verdad. Mayra Rox y Pancho Orozco, Saúl Rosario, aquí en el Estado de México, Esther Gómez, allá en Aguadulce, Veracruz, Irma Pérez Ramírez, Elmira Lalo Pérez, qué gusto, Indira Villalobos Morales, también un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz, Sharon Aguilar, un abrazo hasta Villahermosa, Tabasco, pues qué gusto de verdad que estén aquí. Bueno, pues vamos a ver este tema del poder de nuestras emociones en la construcción de nuestra realidad. Creo que mucho se ha hablado acerca de la importancia que tienen nuestras emociones en nuestra vida, pero creo que no hemos caído en cuenta en el impacto real que tiene cada una de las emociones en nuestra vida y cómo esas emociones influyen directamente en lo que vivimos día a día. Y bueno, pues entonces creo que sería muy interesante que podamos ver qué son las emociones, qué impacto tienen y cómo es que actúan en nuestra vida. Bueno, pues eh, las emociones, se ha planteado que hay emociones con las cuales nosotros nacemos y que son muy inherentes al ser humano. Las emociones son automáticas, son inconscientes y están directamente relacionadas con la supervivencia. Y entonces, pues son reacciones psicofisiológicas
que representan diversos modos de adaptación al ambiente. Su finalidad es precisamente esa, que nosotros nos adaptemos a los diversos ambientes que nos toca vivir y desde allí pues se suscitan reacciones de dos tipos. Reacciones psíquicas que intervienen directamente con nuestra manera de estar en el mundo y reacciones fisiológicas que tienen más que ver con procesos bioquímicos que nos preparan nuestro cuerpo para adaptarnos a lo que sucede. Paul Ekman, que ha sido un gran estudioso de las emociones, de las reacciones que tenemos emocionalmente de manera especial, de nuestras reacciones universales y las microreacciones ante las emociones, él distingue 6 emociones básicas. Y estas emociones son el miedo, la rabia, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Estas emociones, y la alegría, estas emociones las sentimos de manera universal todos los seres humanos. ¿Cuál es la emoción más primitiva? Pues indudablemente que el miedo, con ella nacemos. Y dice Heidegger que con el miedo nacemos, con miedo vivimos y con miedo moriremos. Entonces es como la más básica de todas. Después aparece la rabia. La rabia pues nos ayuda a establecer límites tanto territoriales como afectivos que nos permitan estar en una zona segura. El miedo y la rabia pues son las emociones más conectadas con nuestra supervivencia y nos permiten eso, adaptarnos al medio, sobre todo si este es hostil, y poder hacer frente a un ataque, si es que eso podemos hacer, o a la huida, si es que de plano no podemos, ¿verdad? Luego está la tristeza. Bueno, la tristeza surge ante una pérdida de cualquier tipo que sea. La tristeza nos ayuda a reestructurar nuestro entorno, nuestro sistema, nuestro ambiente y podernos adaptar a una situación de pérdida, una situación de dificultad. La tristeza nos ayuda a gestionarla y por eso es que es tan importante en nuestra vida. Luego después está el asco, que pues quizá lo reconocemos más fisiológicamente que psicológicamente. Sin embargo, el asco también tiene una función muy importante en nuestra vida porque el asco nos permite como identificar algo, algún elemento, alguna situación que es potencialmente peligrosa o tóxica para nosotros, ya sea física, si se trata de un alimento o de cualquier otra sustancia, o emocional. Y lo cierto es que seguramente si ustedes lo revisan, en muchos momentos de su vida ustedes han sentido asco, repugnancia, repulsión hacia alguna persona. Y entonces, bueno, pues eso también nos previene, nos alerta ante una posibilidad de peligro en la que estemos. Luego después hay una emoción que es neutra, que pudiera ser bifásica, ¿verdad? Que es la sorpresa. Puede ser que la sorpresa sea como ante algo que esperamos, que anhelamos, que nos gustaría mucho y que de repente tenerla pues nos causa mucho contento y mucho gozo. Pero también puede prevenirnos ante una situación que también puede ser potencialmente peligrosa. Y entonces la sorpresa nos ayuda a detenernos, a establecer si eso que viene es agradable o desagradable, si es
está a favor de nuestra integridad y de nuestra vida o si está en contra de nuestra integridad y de nuestra vida. Y por último, pues la más ligera de las emociones, que es la alegría. Y la alegría que nos permite, cuál es su función, cuál es su sentido en nuestra vida. Bueno, pues la alegría nos prepara para disfrutar lo que sí tenemos, para gozar de eso que tenemos y por supuesto que expande nuestra experiencia y favorece que vivamos de una manera plena. Bueno, pues Rafael Vizquerra, un terapeuta español, ha estudiado muchísimo el tema de las emociones y dice que las emociones son un estado complejo del organismo caracterizado por estas cosas, por una excitación o una perturbación que nos predispone a una acción. Entonces, bueno, pues es un estado complejo en donde hay algo que se mueve en nuestro interior y que ese algo nos prepara para una acción. Les decía, pues esa acción puede ser como dejarnos, eh, como disfrutar de la vida, dejarnos fluir en la vida, y también puede ser que nos prepare para un ataque o que nos prepare para una huida. Y entonces, bueno, pues ante ello, las emociones tienen una razón muy importante. Rafael Vizquerra, junto con otros especialistas, han estudiado los diversos estados afectivos que nosotros tenemos. Y él dice que más o menos en el lenguaje español hay más de 500 palabras que reflejan estados afectivos y que pues eso constituye todo el universo emocional que nosotros tenemos. Otro de los autores que ha estudiado muchísimo las emociones es Antonio Damasio, y para él las emociones son programas de acción razonablemente complejos, detonados, dice, por un objeto identificable o por un evento, un estímulo emocionalmente competente. Es decir, no, las emociones no se disparan por sí solas. Debe haber algo que las detona. Puede ser un evento o una persona o un objeto. Y entonces eso hace que nuestro cuerpo eche a andar toda esa maquinaria bioquímica para reaccionar ante esa situación. Él dice, Antonio Damasio dice que las emociones aparecen como parte importante de la evolución humana y que permiten dos cosas: uno, el bienestar, y la supervivencia. Y entonces lo que hacen las emociones es que nos permiten adaptarnos a una determinada situación, que nuestro cuerpo logre la homeostasis o el equilibrio necesario y que entonces así podamos sobrevivir. Dice que pues las emociones son pues automáticas, inconscientes, aparecen antes de que nosotros lo pensemos. Y precisamente por eso es que nuestras reacciones ante las emociones son universales. ¿Por qué? Porque no las pensamos. No interviene nuestra conciencia para poder decidir que, por ejemplo, como que abramos los ojos o los entornemos, que bajemos las comisuras de los labios o las levantemos, o que sudemos o que nos sonrojemos, porque como son reacciones automáticas e inconscientes, son completamente eh, inconscientes para nosotros. Y por esa razón, fíjense que por esa razón, Paul Ekman ha estudiado tanto la relación entre la mentira, la verdad y las microexpresiones
en nuestro rostro. Y entonces, bueno, pues el que es un experto en esa situación puede con solo, con solo mirar a una persona, cuáles son como las reacciones inconscientes de esa persona, puede saber si pues está diciendo verdades o está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos delatan. Aunque nosotros digamos algo con nuestra boca, nuestro rostro está diciendo muchas cosas acerca de lo que nosotros este, podemos estar sintiendo y podemos estar experimentando. Entonces, por esa razón el estudio de nuestras emociones es tan importante. El manejo de nuestras emociones es muy, muy importante. Ahora, ¿cuál sería para Antonio Damasio la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Bueno, pues la emoción es inconsciente, simplemente se da, y el pensamiento, perdón, el sentimiento, el feeling, digamos en inglés, ese nosotros lo consentimos, lo hacemos consciente y decidimos eh, como consentirlo, pues. Vamos a pensar, a lo mejor hay alguien que se sienta atraído de manera automática por alguna persona, pero entre eso, entre que le llame la atención, entre que le cause cierto movimiento interior y que consienta, por ejemplo, enamorarse de esa persona, pues hay una distancia más o menos larga. Nosotros decidimos entre la reacción emocional y aquel sentimiento que conscientemente albergamos. A ver, pensemos también en lo opuesto. A lo mejor puede ser que alguien, algo de lo que haga alguien o diga alguien me disguste. Y a lo mejor el disgusto, la rabia, el enojo salen de manera automática porque son emociones. Y pues ni siquiera está tanto en mi control. De repente sentimos que la sangre nos hierve, que los músculos se tensan, que la respiración se vuelve torácica y a lo mejor ni siquiera somos tan conscientes de qué nos está ocurriendo. Pero una vez que yo lo hago consciente y entonces digo, "Ay, yo tengo tanto odio por esa persona", ese odio es ya un sentimiento y yo lo hago consciente. Y puede haber muchísimos, ¿verdad? Muchísimos sentimientos que nosotros vamos consintiendo y aceptando de manera consciente. Hay muchos estados emocionales, les decía hace un rato, y conocerlos, irnos apropiando de ellos, ir aprendiendo de ellos, nos va a permitir ir sabiendo qué nos sucede en el interior. Eh, Rafael Vizquerra dice que las emociones son polares, es decir, tienen un polo positivo y un polo negativo. No es lo mismo decir que las emociones son buenas o malas, y esto es muy importante que los veamos. Todas las emociones tienen un sentido, un para qué, nos sirven para algo y tienen una utilidad fundamental en nuestra vida. Pero hay algunas emociones que nos llevan a un estado emocional que compromete seriamente nuestra funcionalidad, nuestro bienestar y nuestra salud. ¿Por qué? Porque les decía, hay una relación entre eh, entre la emoción y el conjunto de reacciones fisiológicas que desata. Y entonces, en el momento en el que una emoción se activa, desata una serie de reacciones químicas en nuestro organismo
que alteran completamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón, Rafael Vizquerra dice que sí hay emociones negativas por su efecto, no por su función, porque tienen una función que vale la pena que la tengamos, pero mantenerlas por mucho tiempo, incluso hacerlas conscientes, eso sí tendría un impacto importante en nuestra vida. Y él, junto con otros especialistas, les decía, hacen algo que él llama las galaxias emocionales. Y entonces dice que la galaxia de las emociones negativas está regida básicamente por tres tipos de emociones: el miedo, la ira y la tristeza. Dice que estas tres emociones son muy densas, eh, son pesadas, y por lo mismo dice que tienen una gran fuerza de gravedad. Voy a saludar a algunas personas que estoy viendo aquí para que no se me pasen después todos estos letreritos, y ojalá que no se me pase nadie. Pero bueno, aquí está Adriana Araiza, Manuel Dávila, dice saludos desde Tlaxcala, Adriana Araiza desde Chilpancingo, Maris Goma ya en Toluca, Leticia Escobedo, Banda, Saraide Vargas, Patricia Quintana, eh, está también Sin Carmona, Silvia Jaime, está Pachi Rodríguez, Catalina García Jiménez allá en Toluca, Majo Novelo, qué gusto allá en el sureste, Graciela Castelán. Sí, claro, Majo Novelo desde Cancún, muchas gracias, gracias por lo que me dices, Lupita Gómez, y Ilvia aquí en el Estado de México, Rocío Cárdenas, un abrazote aquí en la Ciudad de México, Santa Estrada, un abrazo allá a mi pueblo querido, Esperanza Leiva Camarillo, Rosy Pérez Estrada, un abrazo aquí en el Estado de México, este, Esperanza Leiva Camarillo allá en Tabasco, Olivia de Los Ángeles González, Gaby de Gante, Blanca García Flores allá en Poza Rica, José Chargoy también allá en Poza Rica, Elvira Rodríguez, un abrazo hasta mi pueblo querido, Rubí Salimar Betancurrit, un abrazo hasta Chetumal, qué gusto tenerte aquí, Ángela Leti, Concepción Montero Peralta, Berenda Telles, Blanca García Flores, qué gusto, Di Pietra, también qué gusto, B. Yuniva Serna, Elvi Hernández, Laura Cristerna, Jennifer Om, Daniel Cruz Triana, qué gusto, Fabiola Rodríguez, Ángel Leiva, Margarita Martínez, un abrazote grande, grande, grande hasta Colombia. Qué gusto que estés aquí, Julieta Torres, Zac Cancino Hernández, Graciela Castelán, qué bueno que te está gustando, Karina Coiradas, qué gusto, Bere Reyes, muchas gracias, un abrazo, Silvia, Gavis FH, un abrazo, Miriam Martínez, muchas gracias, qué gusto, qué bueno que te está gustando, Marta Deo, un abrazote también hasta Chetumal, Elvi Hernández, qué gusto, Gaby también dice que le da gusto aprender conmigo, qué gusto, de verdad, qué bueno que lo veas así. Berta Telles, un abrazo hasta Puebla, Diana Fonseca, Nora García, un abrazo desde Cuernavaca. Oye, qué gusto que estás aquí, Nora. Un abrazo a todos los de la sede de Acapulco de Carl Rogers, un abrazo grande. María Estela Alonso Rabadán dice, ¿cómo derribar una realidad construida por las emociones negativas y que no corresponde con la realidad física cotidiana? Oye, es una pregunta muy buena, Estelita, muy buena. Y a mí me gustaría reservarla un ratito
y yo te la contesto un poquito más al ratito. Muchas gracias, Estelita. Qué gusto que estés aquí. Les hablaba de que estos autores han planteado como que tenemos un gran universo emocional, del que a lo mejor hemos escuchado a veces esos estados emocionales, pero de los cuales no somos tan conscientes. Entonces decía que de la galaxia del miedo, pues podemos encontrar el temor, el horror, el pánico, el terror, el pavor, el desasosiego, el susto, la fobia y muchos más. De la galaxia de la ira, la rabia, la cólera, el rencor, el odio, la furia, la indignación, el resentimiento, la aversión, la exasperación, la tensión, la excitación, la agitación, la acritud, la animadversión, la animosidad, la irritabilidad, la hostilidad, la violencia, el enojo, los celos, la envidia, la impotencia, el desprecio, la antipatía, el resentimiento, el rechazo, el recelo. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos sentido estas emociones. Y de la tristeza dice la depresión, la frustración, la decepción, la aflicción, la pena, el dolor, el pesar, el desconsuelo, el pesimismo, la melancolía, la autocompasión, la soledad, el desaliento, la desgana, la morriña, el abatimiento, el disgusto, la preocupación. Como ven, tenemos una gran cantidad de estados emocionales que indudablemente que nos afectan. Ahora dice también, dice que de la galaxia del asco está la aversión, la repugnancia, el rechazo y el desprecio. De la ansiedad tenemos la desesperación, la angustia, la inquietud, la inseguridad, el estrés, la preocupación, el anhelo, la desazón, la consternación, el nerviosismo. Y como ven, también hay galaxias de emociones positivas, como sería el entusiasmo, la euforia, la excitación, el contento, el deleite, la diversión, el placer, el estremecimiento, la gratificación, la satisfacción, el capricho, el éxito, el alivio, el regocijo, el humor. También de la galaxia del amor estaría la aceptación, el afecto, el cariño, la ternura, la simpatía, la empatía, el interés, la cordialidad, la confianza, la amabilidad, la afinidad, el respeto, la devoción, la adoración, la veneración, el enamoramiento, el ágape, la gratitud, el interés, la compasión, y de la felicidad, el bienestar, la satisfacción, la armonía, el equilibrio, la plenitud, la paz interior. Y me dice aquí Marta Deo, dice, un día me percaté que el miedo me hacía prepararme más para lo que precisamente me daba miedo. Así que bendito miedo. Pues sí, 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 Marisol, sin dudar que así es. Tiene una función bastante saludable. Cualquiera de las emociones tienen una función bastante saludable. Nos permiten prepararnos. Por eso les decía que son de alguna manera como equilibradores ante lo que vivimos pues en la vida. Y por eso nos ayudan bastante. La cuestión es cuando nosotros nos clavamos con esas emociones. Y entonces es cuando sí es importantísimo que cobremos conciencia de ello. Les decía, Rafael Vizquerra dice que estas emociones que él llama emociones negativas, yo quisiera que nos planteemos, ¿no? Yo preferiría decir que se trata de emociones con impacto negativo, para que no nos vayamos a confundir y creamos que las emociones en sí mismas son negativas, porque tienen un sentido, tienen una utilidad. Pero de estas emociones con impacto negativo,
dice que como son mucho más densas, es mucho más fácil que como por gravedad caigamos en ellas. Es mucho más fácil que nosotros entremos en desasosiego, en desconfianza, en celos, en rencor, en odio, en temor, en cualquiera de estos estados emocionales, que en paz interior, que en alegría, que en gozo, que en ánimo, en optimismo, en entusiasmo. Es más difícil, pero pues al final de cuentas necesitamos aprender a vivir ambas emociones. Yo les diría en este momento, tan perjudicial puede ser para una persona vivir siempre sintiéndose feliz, alegre, aquí no pasa nada, todo es dicha y felicidad, como vivir siempre clavados en la tristeza, en el desánimo, en el desaliento. Sí es muy importante. ¿Por qué? Porque les digo, tanto una como otra tendrían efectos muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las emociones son señales. Nos están avisando ciertas cosas de nuestra vida. Y entonces, por ejemplo, sentir miedo, como acaba de decirnos Marisol Tadeo, es importantísimo que caigamos en cuenta que son muy importantes porque nos preparan para estar alertas ante un posible peligro. El enojo nos permite identificar cuando alguien ha violado nuestros límites de seguridad y estamos también en peligro. De manera que es importante que sintamos estas emociones y que las acojamos y que le demos un sentido en nuestra vida. Ahora aquí me dice Elvi Hernández, dice una pregunta, tanto en las emociones positivas también pueden tener un impacto negativo. Bueno, pues fíjate que sí, depende de cómo usemos cada una de las emociones. Por ejemplo, si es que, vamos a pensar, sentir gratitud, que esa sería algo muy interesante, sería muy bonito. Creo que todos nosotros y muchas de la literatura de autoayuda dice, pues es que tú debes sentir todos los días gratitud y sentir gratitud es maravilloso. Y bueno, a lo mejor sí tiene un impacto positivo y eso lo vamos a ver más al ratito, tiene un impacto positivo en la bioquímica de nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy agradeciendo a los demás, tratando de quedar bien con todo mundo, tratando de agradar a todos, eh, eso me va a restar asertividad. Y entonces muy seguramente voy a estar propiciando que los demás abusen de mí, que los demás vayan transgrediendo mis límites, que los demás se vayan aprovechando de mí y entonces tarde o temprano va a tener un impacto negativo. Lo mismo, si yo todo el tiempo quiero estar feliz y quiero estar alegre, seguramente que voy a dejar de escuchar algunas señales que me invita, que me hace mi cuerpo y que me indicarían ciertas cosas importantes acerca de la vida y seguramente que perdería la brújula. Les digo, las emociones son señales, son como las señales de tránsito, ¿verdad? Nos permiten saber si seguimos hacia algo, hacia un proyecto, una relación con una persona, una amistad, lo que ustedes quieran, pero también nos previenen, nos dicen, a ver, con cuidado, y nos detienen ante una situación que puede ser potencialmente peligrosa o difícil para nosotros. Entonces, lo primero es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque como las emociones
tienen una reacción fisiológica, esas emociones a través de la fisiología, es decir, a través de la sudoración, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal, del rubor, de la tensión de nuestros músculos, nos van diciendo cosas, nos van previniendo qué sucede en nuestro entorno para poder estar alertas. Una vez que aparece una emoción, es importante darle cabida, darle un lugar para que entonces se exprese. La palabra emoción, de hecho, es una palabra que en griego significa energía en movimiento. Y entonces, una vez que una emoción se ha activado, es necesario poderla, primero, identificar. Segundo, poderla acoger, poderla sentir, poderla experimentar. Y tercero, poderla expresar. ¿Por qué? Porque si es una energía que está en movimiento, esa energía ya está activa y si no explota, si no la expresamos, entonces va a explotar dentro de nosotros. E indudablemente que la manera como terminaría impactando una implosión emocional casi siempre es una enfermedad. Y entonces tenemos que tener muy claro eso. ¿Qué hacen las emociones? Bueno, las emociones nos autorregulan, nos permiten equilibrarnos y poder adaptarnos a las situaciones que nos trae la vida. Otra cosa, influyen en nuestra autoconciencia, nos permiten saber más acerca de nosotros mismos. Y aquí dice Lisette Noriega algo muy bonito, dice, las emociones influyen en nuestras decisiones, pero ¿qué hacer cuando los valores se interponen también en dichas decisiones? A ver, dice, ¿cómo hacérselo entender a la otra persona? Bueno, yo creo que aquí lo importante, Lisette, es aprender a manejarlas. ¿Por qué las emociones terminan manejándonos a nosotros y no nosotros a nuestras emociones? Bueno, pues fundamentalmente porque nos vamos guardando las emociones. Por eso, porque las consideramos inadecuadas, porque consideramos que no tenemos por qué sentir enojo, tristeza, rabia, miedo y todas estas emociones, como las vamos reprimiendo, las vamos comprimiendo pero sin dudar que están vivas y que en cualquier momento que las soltemos van a explotar y entonces pues explotan en el peor momento, en la peor situación y con la persona más inadecuada. Yo creo que ya les he dicho muchas veces esta frase, pero la quiero repetir otra vez. Alexander Lowen dice que todas aquellas cosas que nosotros no resolvemos, condenamos a inocentes a sufrir. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Pues que yo me estoy aguantando, no sé, a lo mejor hay algo que me está disgustando y una vez y lo dejo pasar y otra vez y lo dejo pasar y otra vez y lo dejo pasar y cuando me agarran en mis 5 minutos, entonces exploto y reacciono de la peor manera, saco lo peor de mí. Y entonces, pues sí, tengo derecho a enojarme, efectivamente, tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a ser cruel con los demás, a lastimar a los demás. Entonces, por esa razón tengo que aprender a gestionar mis emociones. Es muy importante que entonces nosotros utilicemos para, lo, para potenciar nuestra vida, para mejorar nuestra vida,
todo este gran arsenal emocional con el que contamos. Y eso es muy importante. ¿Para qué nos ayudan las emociones o por qué les planteo yo que las emociones tienen que ver con la construcción de nuestra realidad? Bueno, pues porque de alguna manera las emociones nos permiten establecer nuestras relaciones interpersonales. Entonces, lo primero es que las emociones moldean nuestras posturas corporales. Nosotros reflejamos nuestras emociones en nuestra manera de hablar, de sentarnos, de caminar, de dirigirnos, de mirar, etcétera. Y de cuáles sean las emociones que predominan en nuestra vida, bueno, pues eso se va a reflejar en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestra postura corporal, en nuestra expresión facial. Y entonces, bueno, yo escuché alguna vez una frase que decía que de los 0 a los 30 años tienes la cara que Dios te da, pero de los 30 en adelante tienes la cara que tú has construido, la cara que te mereces. Y entonces, bueno, pues así verán que hay gente que siempre está así, o que siempre está así, o que cada quien va construyendo su expresión facial dependiendo de los estados emocionales a los cuales se da mayor permiso. Las emociones nos permiten adaptarnos y entonces nos permiten responder de manera adecuada ante las situaciones. Si nosotros aprendemos a reconocerlas, a identificarlas, a experimentarlas y a expresarlas, entonces vamos a tener la posibilidad de poder responder de manera adecuada a las demandas de la vida, a las situaciones de la vida, porque para eso están hechas. Y entonces las emociones son fenómenos neuropsicológicos que nos motivan o facilitan las conductas adaptativas. También las emociones tienen un papel determinante en nuestra toma de decisiones. ¿De qué emociones son las que nosotros nos permitimos? ¿Cuáles son con las emociones que nosotros queremos funcionar? Dependerá qué decisiones tomamos. Y entonces por esa razón yo les planteo si es muy importante que cualquier tipo de emoción, la que sea, sean emociones, les decía, de tristeza, de miedo, de rabia, con todas sus derivaciones de las que ya hablamos, pues es importante que las sintamos, que las identifiquemos, que las reconozcamos y que las expresemos. A lo mejor si yo tengo una rabia muy grande, pues sería conveniente que en un espacio neutro yo grite, yo exprese, yo llore, yo saque toda la emocionalidad que tengo para que cuando yo vaya a relacionarme con alguien, ya no vaya con esa carga emocional de querérmelo comer vivo o de querérmela comer viva, sino que ya pueda ir yo mucho más serena, mucho más tranquila y ya no tenga yo ni que lastimar, ni que ofender, ni que causar un mal a nadie, aunque me haya hecho mucho daño. Pero entonces ya tener la posibilidad de poder actuar de una manera más asertiva. Ahora, bien, una vez que ya expresé esa emoción, entonces tener la capacidad para poder salir de ese estado emocional tan difícil, tan denso, y poder conectarme con una emoción más positiva. ¿Por qué es importante que pasemos de estados emocionales densos, complicados, difíciles, a estados emocionales más optimistas? Bueno, pues porque se ha comprobado
que las emociones tienen una relación importantísima entre nuestro cuerpo y nuestro estado del ánimo. Y entonces, una vez que yo tengo miedo, por ejemplo, que tengo rabia, bueno, pues sustancias tales como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, van a comenzar a tener un efecto sumamente importante en nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Pues que más tarde o más temprano van a comenzar a causar ciertos problemas, ya sea de tipo físico, de tipo emocional o de tipo mental. Y entonces sí es muy importante que nosotros caigamos en cuenta que mantener por mucho tiempo estados emocionales negativos va a prepararnos para una enfermedad. Y sí, ya en otras charlas yo ya les he hablado de que todas nuestras enfermedades son el resultado de un conflicto emocional que es imprevisto, que es dramático, que es vivido en soledad y ante el cual nos sentimos sin recursos para afrontarlo. Entonces, nuestra emocionalidad es muy importante en nuestra salud, de modo que es fundamental que nosotros logremos una preparación emocional. También se ha visto que las emociones tienen una relación muy importante con la enseñanza y con el aprendizaje. Muchos de los que estamos aquí, seguramente si es que tenemos hijos, en algún momento nos hemos irritado porque nuestros hijos no se aprenden una lección, no se aprenden las tablas de multiplicar, en fin, y entonces comenzamos a presionarlos porque cómo no te aprendiste esto o aquello, y entonces subimos el tono de voz, y en fin, ¿y qué causamos? Bueno, causamos miedo, causamos inquietud, angustia, y eso ya se ha comprobado que el cerebro aprende a través de las emociones y que desafortunadamente con emociones tales como la alegría, la felicidad, la paz, la armonía, es más fácil que una persona aprenda, a que aprenda con enojo, con miedo, con tristeza, con desánimo, con desaliento. Y entonces, si es que esto es así, si las emociones tienen un impacto en el tipo de decisiones que nosotros tomamos, si tienen que ver con la calidad de nuestros aprendizajes y tienen que ver con nuestro cuerpo, con la salud de nuestro cuerpo, si se dan cuenta, pues tienen todo que ver con el tipo de mundo que nosotros construimos para nosotros mismos. Tienen todo que ver con la vida que nos toca vivir. Sí, no es lo mismo vivir con una salud completa, plena, que vivir en medio de dolores, en medio de sufrimiento. No es lo mismo vivir con expansión ante la vida, aprendiendo cosas nuevas, viviendo de una manera más plena que viviendo en la desesperación y en la tristeza. Y no es lo mismo estar viviendo en las decisiones que nosotros queríamos tomar que en las decisiones que nuestras emociones nos obligaron a tomar. Por eso es que es tan importante para nosotros una alfabetización emocional. Otro de los aspectos que tiene importancia las emociones
es en nuestras relaciones sociales. Ya la sociología junto con la psicología han planteado cómo, han estudiado más bien cuál es el impacto que tienen nuestras emociones en nuestras interrelaciones sociales, pues nos permiten saber negociar, saber empatizar, saber conectar con otros seres humanos. Y entonces a partir de eso, también nuestras relaciones interpersonales estarían definitivamente marcadas por cómo manejamos nuestras emociones. Y entonces, si se dan cuenta, sí es muy importante para todos nosotros poder aprender un poco más acerca de nuestras emociones, aprender a manejarlas, aprender a identificarlas, a expresarlas, para que nuestra vida sea cada día mejor. Pues voy a saludar a algunas personas y voy a ver si hay alguna pregunta. Eli Cárdenas dice, buenas noches, friolentas, maestra Kena, muchas gracias. No se dice friolenta, maestra Kena, no sé si soy yo o es la noche, ¿verdad? Dice, Adela dice, ¿cuán difícil es evitar engancharnos y cuán valioso aprender a manejar las emociones? Pues sí, indudablemente que sí es a veces bien difícil, ¿verdad? Que no nos enganchemos, sobre todo en situaciones que tienen que ver, les decía yo, con el miedo, con la tristeza y sobre todo con el enojo. Eh, Todavía del miedo y la tristeza es un poquito más fácil desengancharse, pero con el enojo sí es difícil. ¿Y qué podemos hacer para poder aprender a manejarlo? Me parece que es muy importante que nos demos un espacio de expresión emocional que nos permita no estar tan rebasados o rebasadas a la hora de reaccionar frente a alguien y poder tener la posibilidad de pensarlo antes. Sí, es por eso me parece que sobre todo cuando hay situaciones difíciles, enojosas, enfadosas, es muy importante que nos demos un tiempo fuera. Los especialistas recomiendan que cuando ya hay una situación que nos está rebasando, que está rebasando nuestros límites, nos podamos dar el espacio a plantear un tiempo fuera. Y bueno, pues también lo que plantean es que es muy importante para que pasemos de estados emocionales densos a estados emocionales mejores y más tranquilos, es importantísimo poder conectar con la gratitud. Aun cuando estamos muy molestos con alguien, si nosotros volteamos la perspectiva de nuestra visión y miramos las cosas buenas, las experiencias buenas que hemos tenido con esa persona y las cosas que podemos agradecerle a esa persona, a ese evento y a esa situación, entonces indudablemente que descenderá enormemente nuestro malestar. Y aquí Susana Martínez, a ver, voy a buscar estos comentarios acá porque luego no se ven completos, pero dice, es importante el perdón con uno mismo o con otros de las emociones que hemos creado con el diálogo o requerimos de algún terapeuta. Podemos construir emociones más positivas a partir de la expresión de emociones, nos ayuda a mejorar dolores, por ejemplo, espalda, cuello. Oh, muy bien, muy interesante.
Bueno, pues sí, la verdad es que podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos, claro que sí. Hay a lo mejor situaciones en las que el acompañamiento emocional con un terapeuta pudiera ayudarnos mucho para poder identificar cuando no tenemos perspectiva. Una de las cosas que ocurre con estas emociones complicadas o de impacto emocional negativo es que perdemos perspectiva. Y, por ejemplo, cuando estamos muy enojados, perdemos perspectiva, perdemos dimensión y entonces podemos deshacer en un momento una relación significativa. En una cuestión de tristeza, por ejemplo, a lo mejor podemos perder la perspectiva y dejar de mirar los recursos que tenemos para afrontar la situación. Y entonces así lo que va ocurriendo es que esas emociones nos impiden tomar las mejores decisiones. Hay veces que lo podemos hacer nosotros mismos, nosotras solas o solos. Podemos ir como dándonos la oportunidad de distanciarnos de la emoción, evaluar nuestras reacciones, evaluar las reacciones de la otra persona y tomar mejores decisiones. Pero hay veces que perdemos tanto la perspectiva que necesitamos del acompañamiento de un profesional para que nos ayude a mirar esa situación. Este, muy bien, aquí me pregunta Esperanza Leiva Camarillo, para la alfabetización, ¿qué material sería bueno? Pues a mí me encanta el material de Rafael Vizquerra. La verdad es que tiene libros preciosos que nos ayudan precisamente a educar en las emociones. La otra vez yo les hablaba de un libro para niños, ahorita lo retomo, que se llama Emocionario y es precisamente, son pequeños cuentitos que les ayudan a los niños a poder identificar sus emociones. También me pregunta, ¿qué hacer para manejar los miedos irracionales? Muy interesante pregunta. Me parece que a ver si puedo contestar adecuadamente. Te decía hace un ratito que lo principal que hacen las emociones cuando nosotros aún no sabemos manejarlas es que como desatan reacciones fisiológicas automáticas, entonces nos llevan a lo mejor a, a perder rumbo, perder perspectiva, perder sentido, perder dimensión. Y entonces podemos hacer así de una cosita algo verdaderamente espectacular. Entonces, la primera cosa es respirar. Respirar y permitir que nuestro cuerpo se equilibre. Y cuando ya está nuestro cuerpo en equilibrio, entonces tenemos que plantearnos ya de una manera más objetiva poder dimensionar lo que nos ocurre. Y una buena manera es poniéndonos como si estuviéramos en el lugar de alguien más y entonces comenzar a ver cuáles pueden ser nuestros recursos para afrontar esa situación y poder ir confrontándolo con alguien más. Por esa razón es que otra de las cosas muy importantes es que no vivamos los asuntos en soledad. Las otras personas nos ayudan enormemente a dimensionar. Este, y espero haber contestado adecuadamente. Bueno, pues aquí nos preguntan si hay algún ejercicio. Bueno, pues sí. Dicen que la mejor manera de que salgamos de un estado emocional de impacto negativo a un estado emocional de impacto positivo es la gratitud. Entonces, pues hay un ejercicio que puede ayudar muchísimo, que ante cualquier situación emocional que tengamos, hagamos una lista de 10 cosas que podamos agradecer
de la situación difícil que estamos viviendo. En esa misma lista anotemos 10 cosas que nos den aprendizaje, que nos sirvan para algo, que nos ayuden a ser mejores personas a partir de esa situación. Y una tercera lista que serían 10 cosas positivas que yo no he podido ver de esta situación difícil por la que estoy viviendo. Y entonces eso automáticamente va a cambiar nuestra percepción. Y bueno, y les quiero dejar un ejercicio más que ojalá quieran hacer, puedan hacer, y es que cada día que en un recipiente, de preferencia transparente, puedan cada día poner en ese recipiente un objeto que les recuerde un momento agradable, un momento bonito de su vida. Y que entonces cada día pongan allí un objeto que les recuerde un momento agradable de cada día. Si no hay un objeto, vamos a pensar que hoy yo tuve la oportunidad de ir al cine. Bueno, pues el boleto del cine pudiera ser un objeto que me va a recordar ese momento. Ahorita pues no estamos saliendo, pero de cualquier manera hay muchas experiencias que nos ayudarían, que son positivas, que son agradables y que podríamos tener un objeto para recordarlas. Vamos a pensar que hoy es tu cumpleaños y a lo mejor en este momento un pedacito del moño de uno de los obsequios que recibiste, eso te recuerda que hubo algo muy especial. Pero vamos a pensar que no hubiera un objeto, que fuera algo tan intangible que no hay propiamente un objeto. Bueno, pues entonces puedo anotar en un papelito, en una tarjetita, qué fue lo que experimenté en este día que fue muy agradable. Y lo voy guardando en ese recipiente para estarlo viendo todo el tiempo y darme cuenta cómo van creciendo los momentos bonitos y agradables en mi vida. Y que al final del año, por ejemplo, o al final del mes, yo pueda vaciarlos y pueda ver todos los momentos bonitos que yo tuve en mi vida y que nos permita darnos cuenta que son muchos más los momentos agradables de nuestra vida que nos conectan con la felicidad, con la paz, con la alegría, con la serenidad, con la tranquilidad, con el gozo, con el entusiasmo, con la pasión, que los momentos que nos conectan con la tristeza, el dolor, el desánimo o el desaliento. Pues espero que esta charla les haya gustado, ojalá que les sirva y si ustedes consideran que hay alguien más a quien puede servirle, me ayuden a compartir y que pasen a mi canal de YouTube, estoy como Kena Estrada Noble, y que se suscriban y que allí puedan ver más videos. De verdad, como siempre, les agradezco, voy a agradecer a quienes están aquí, les agradezco a María Estela Alonso, a Teresa Flores, a Rebeca Ocaña, a Susana Martínez, muchas gracias por estar aquí, a Liliana Caloca Arano, a Cari Chávez, a Elizabeth Abe, a Karen Navarrete, qué gusto que estés aquí, Estelita Villanueva, Irene Alfaro, a Raúl Antonio Neri López, no sabes qué gusto me da verte, muchas gracias. Lupis Castañeda Ochoa, Esperanza Leiva Camarillo, Luis Durán, Anita Escobar, muchas gracias. También a mí me da un gusto enorme escucharte. Muchas gracias. A ver, aquí hay alguna otra cosa. Ay, muchas gracias, Lupita Ramírez. Dice, mil gracias porque en lo personal a mí me han ayudado las terapias que me has aplicado para saber manejar emociones. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad que lo agradezco muchísimo. Ah, Pepe Chargoy dice que está acá en la Ciudad de México. Pues mira, qué gusto, la verdad. Te saludo, cualquier cosa que necesites, aquí estamos, Pepe. Este, Muchas gracias a Miriam Martínez, muchas gracias a Berta Telles, a Saraí Jacobo. eh, Qué bueno que puedas ver los momentos felices de tu vida, a Patti Aguilar, a Estelita Alonso Rabadán, a Rebeca Ocaña, a Margarito Bautista. Mamita, te quiero mucho, te mando un abrazo, a Pau Herrera, a Blanca Luz de la Cruz. Pues espero que no se me pase nadie, a Betty González. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, les agradezco en el alma y nos estamos viendo el próximo viernes. Les tengo una hermosa sorpresa para el próximo viernes. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Bye.